Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. De nuevo es noticia con ustedes, con el objetivo de siempre, después de un mes del exitoso Golazo de América. Aquí, a partir de este momento y en la próxima hora, tenemos el análisis de la coyuntura mundial. Hay mucho por analizar, por profundizar. Recuerden entonces, siempre en este momento ustedes encuentran esa posibilidad para encontrarnos con analistas y profundizar, ir hasta la esencia de los asuntos. Vamos a iniciar como siempre con los titulares. Ahí están en Noticia Venezuela. Con el apoyo de Noruega y en Barbados continúan las conversaciones entre gobierno y oposición. Para el Ejecutivo, el objetivo es encontrar una solución acordada y constitucional. Para la oposición, lo conocen otro bien distinto. Todo ese acercamiento tiene como telón de fondo el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que sigue generando rechazo a nivel mundial. Vamos a revisar por qué. Segundo tema que es noticia: Italia, hecho inédito. Un tribunal de apelaciones de Roma condena a perpetua a 24 militares. Entre ellos se encuentran uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos. Los uniformados fueron acusados de la desaparición de más de 20 italianos durante el Plan Cóndor. Nos preguntamos cómo se llega a este fallo después de más de 20 años de lucha. Vamos a ver lo que hay de fondo. Y tenemos un tercer tema que es noticia: Irán. El gobierno persa superó el límite de enriquecimiento de uranio pactado en 3,67% en 2015. Rusia, China, Alemania, por supuesto Estados Unidos reaccionan de nuevo. La escalada de tensiones se centra en ese lado del mundo. Nos preguntamos qué implica este aumento del 3,67 al 4,5% para el programa nuclear de Irán. Vamos a profundizar en ello. La noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el gobierno apuesta por una tercera ronda de negociaciones con la oposición. El anuncio de los diálogos en este inicio de semana en Barbados se da en medio de las crecientes críticas en torno al informe emitido por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, su representante Ain Eriksen Søreide dio a conocer la intención de los principales actores políticos venezolanos por continuar con el proceso de negociación, el cual señala debe darse de manera continua y expedita ahora en Barbados. Este lunes, tanto el gobierno venezolano como la oposición emitieron comunicados que confirman los encuentros desde la isla caribeña. Por su parte, desde el portal oficial de la presidencia del gobierno de Nicolás Maduro, se dio a conocer que la delegación venezolana está en Barbados para continuar con el proceso de diálogo para la paz, así como también el líder opositor Juan Guaidó, desde su Twitter, confirmó el encuentro. Mientras, este acercamiento por la paz nacional continúa en medio de las críticas sobre el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El mismo es catalogado por analistas internacionales como defectuoso y decepcionante, o incluso de seguir el guión de cambio de régimen impuesto por los Estados Unidos tras evadir las consecuencias del bloqueo que pesa sobre Venezuela. A esta ola detractiva se le suma la petición de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, un organismo consultivo de la ONU. Su presidenta, durante una reunión del Consejo para los Derechos Humanos, fustigó el informe por invisibilizar a las víctimas de la violencia opositora, ignorar reportes de 12 ONG sobre los efectos nocivos del bloqueo que sufre el país, no condenar el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril y excluir los progresos en derechos sociales que ha alcanzado Venezuela. Lo ha dicho hace minutos, lo veíamos en la pantalla de Telesur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, directamente, él propiamente enviará una carta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, diciendo exactamente lo que él considera son las imprecisiones de este informe, después incluso de él haber revelado que ella había recibido presiones por parte de Estados Unidos y del enviado especial para Venezuela de esta nación norteamericana.
ya lo conocemos. Vamos a entrar al análisis entonces. Pablo Sepúlveda Allende es presidente de la Fundación Latinoamericana, doctor Salvador Allende. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Muchas Noticias. gracias. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A conocer el informe, has dicho que es muy parcializado, deshonesto, cobarde y peligroso. Sí, o sea, el informe ya está perverso, diría. Pero sí, porque parcializado porque se basa, o sea, no omite toda la información entregada a su equipo o al equipo que vino en marzo y después a ella sobre la situación de Venezuela. Omitió todo el caso de las víctimas de las guarimbas, omitió, bueno, el tema del bloqueo, omitió los avances sociales sí, o sea, todas las visitas a la cual la llevaron a los hospitales, a centros de alimentación, de distribución, de los clubs, toda esa parte, todos los esfuerzos que el Estado venezolano está haciendo para contener los efectos negativos de la crisis económica, los omitió y decidió decir que el Estado incumple sus deberes en eso, pero omitió todos los esfuerzos que se están haciendo. Eso en cuanto a la parcialización, ¿lo consideras deshonesto? ¿Por qué? Sí, y terminar con la parcialización un poquito, porque lo que toma también es información entregada por ONGs, principalmente, Provea, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal. ¿Quiénes son esas ONGs? Son ONGs de derechos humanos, supuestamente de aquí de Venezuela. Son de aquí, pero que todas ¿Y funcionan dentro de Venezuela? ¿Están dentro de Venezuela? Sí, están dentro de Venezuela desde hace años, pero son operadores políticos en el fondo de Estados Unidos, porque ellos reciben su financiamiento de Estados Unidos. A través de USAID. De USAID, la primera que es Provea, tiene de USAID, tiene de la Fundación Open Society de George Soros, tiene de la NED, tiene de la Embajada Británica y se me va por ahí. El Observatorio Venezolano es creo que de la Freedom House y del Departamento de Estado. Foro Penal directamente también. Del Departamento de Estado. Sí. Y del Congreso, bueno, la NED, a través de la NED, se financia por el Congreso. Y todo eso son fondos públicos y privados también, por las otras fundaciones de algunos multimillonarios, de un Estado que es declaradamente enemigo del Estado venezolano. Y eso le resta legitimidad, que tú te bases en eso, que esa sea tu información, que además es imprecisa, dice, no sé, que 20.000 niños están en riesgo de morir por desnutrición. O sea, ¿en qué te basas tú para eso? No entrega solo tira con un titular, que de hecho fue utilizado para titular, pero no explica por qué, de dónde sacaron esa encuesta, de dónde sacaron ese estudio. Para tú decir una afirmación de tal categoría, tú tienes que respaldarla. Rigurosidad. Rigurosidad. Entonces claro. no hace nada de eso, lo lanza y bueno, pues eso le quita todo eso. En el tema de deshonesto, porque emite principalmente a las, sobre todo creo que lo más deshonesto en ese sentido, o inmoral, por decirlo, todavía se reunió con las víctimas de la Comité de Víctimas de las Guarimbas. De la violencia. De la violencia callejera o el terrorismo callejero del 2017, 2014. O sea, se reunió con la madre de Orlando Figuera, el muchacho que quemaron vivo. Que ya tiene que haber visto esa imagen, la mamá le habrá contado, con el papá del muchacho que fue degollado por las huellas que ponían en las calles. Y así hay casos emblemáticos, pero también los mutilados, hubieron mutilados también por esta gente, y no nombra nada de eso. Y también deshonesto porque es un informe que no fue hecho por ella ni por el equipo por el que vino. Ese informe es hecho por el mismo equipo que hizo los dos informes anteriores, del antiguo comisionado, el príncipe saudí, Said no sé cuánto, sí, Hussein, que ya está, además ya ha avalado intervenciones militares en otros países. Estuvo en Yugoslavia y después en algunos países de África, no recuerdo cuáles, también él avaló intervenciones que le llaman humanitarias, entre comillas. Y ese equipo lo hizo y de hecho hay una entrevista, escuché una entrevista que le hacen en una radio de Chile, Radio Bio Bio, le hacen a Rafael Uzcategui, que es el principal de Provea. Y entonces el entrevistador le pregunta, mira, pero tú crees en el informe de Bachelet porque se supone que Bachelet es como de izquierda, ¿no? Y él dice, no, confiamos plenamente porque nosotros venimos trabajando con el equipo que va a redactar el informe o que está redactando el informe hace 2 años.
o sea, diciendo que es el mismo equipo que redactó lo del comisionado anterior y es el mismo que redactó el de ahora. O sea, ella ni su equipo hizo nada, solo avalarlo, que es lo vergonzoso. ¿Y para qué viene entonces a una nación como Venezuela? Eso es lo que Sí. cabe realmente preguntarse. ¿A qué viene si su equipo entonces no realiza el informe? Es que ¿Qué eso... pasa con toda la información que se recoge? Realmente es bastante Claro, paradójico. lo omitió y eso es lo deshonesto. Se omitió toda la información, porque si fuera equilibrado, hubiera dicho todo lo que dijo, pero hubiera dicho, bueno, pero visité, no sé, o reconozco los esfuerzos que está haciendo el Estado venezolano por garantizar la alimentación, por garantizar el derecho a la salud, en fin, todo eso no lo dice. Lo del fiscal general, se reunió con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y él entregó cifras con un informe. Mira, aquí las violaciones de los derechos humanos se investigan, se judicializan, no son una política de Estado. Le entregó cifras, le dijo entre el 2017, que él asume, agosto del 2017 hasta la fecha, hay 104 funcionarios del Estado condenados porque pues, cometieron abusos pues, de distinto tipo. Y eso también se omite. Eso se omite, ¿no? O sea, ella dice que no se investigan, que no hay una política de investigar las denuncias de derechos humanos. Y de esos 104, pero hay más 336, creo que es, los que ya están están privados de libertad en investigación. O sea, todavía no termina el juicio, todavía no hay una sentencia, pero están. Y habló de otras cifras similares, de los homicidios del protesta 2018-2019, hay 44 homicidios y hay... tengo acá las cifras de las personas que detenidas y hay 33 órdenes de aprehensión, 44 personas privadas de libertad por homicidios durante el contexto de las protestas del 2017 al 2019 y hay 36 órdenes de aprehensión, gente que está fugada. O sea, ¿eso qué es lo que te dice? Que hay una política de investigar y judicializar y condenar cuando ocurren violaciones de derechos humanos. Que si fuera una política del Estado, no busca. No existiría este documento, no existiría este informe. También lo has calificado de cobarde. ¿Por qué cobarde? Sí, por cobarde porque no se atreve, creo que es, o sea, bueno, está hecho para eso, ¿no? Pero no se atreve a condenar el bloqueo ni a nombrar a Estados Unidos. Me pareció, cuando se me ocurrió esa palabra cobarde, es cuando dice, hay un solo país que está haciendo las medidas coercitivas, relacionándose a Estados Unidos, con la empresa filial de PDVSA, Citgo, que un acto de pillaje, de saquearla, de quedársela, y además dice que eso está dentro de su jurisdicción. O sea, como esa empresa Citgo está dentro del territorio estadounidense, está dentro de jurisdicción. O sea, eso es ilegal, totalmente ilegal, pues es una empresa pública de otro país con la cual tú has estado haciendo negocio o han estado ahí hace muchos años y de repente se te ocurre expropiarla, que no es ni expropiación, es... el gobierno lo ha dicho y creo que el gran calificativo en el que hay un consenso es que se trata de un secuestro o de un robo de Citgo. Exacto. Ahora, todo esto también lleva a pensar hasta dónde, por ejemplo, incluyo lo que acaba de decir el presidente Maduro, ha sido producto de la presión del gobierno de los Estados Unidos, porque también sobre el tapete queda entonces... la supuesta imparcialidad, no solamente del Consejo de Derechos Humanos, Pablo, sino de las Naciones Unidas. Sí, y creo que están pasando un nivel superior. Con este informe da pie a pasar a un nivel mucho mayor, o creo yo, de intensificar las agresiones y todo tipo de hostilidades hacia Venezuela. Como que resulta que ahora, después del informe, sale Duque, a forma descarada, Duque, que es con todas las violaciones realmente sí sistemáticas de los derechos humanos en Colombia, que es sabido. Duque, sale Piñera, que con estas pruebas del informe vamos a ir a la Corte Penal Internacional. Todos esos son pasos que, por ejemplo, en Libia se dieron para que en su momento el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la intervención de la OTAN. O sea, antes de eso, en Libia, salió la comisionada en ese momento, no sé el nombre, pero salió y dijo que se violaban masivamente los derechos humanos en Libia. Acordemos que inventaron eso de que Gaddafi bombardeó una plaza pública con los manifestantes. O sea, ese nivel de inventar o de fake news
para que entonces ella hace ese informe donde hace eso creo que también pasó por la Corte, es como para justificar la excusa para, dentro de la legalidad internacional, entre comillas, para que el Consejo de Seguridad pueda hacerlo. Ahora nosotros tenemos la ventaja que en el Consejo de Seguridad de la ONU ni Rusia ni China se van a vetarlo como tal, tienen poder de veto y lo vetarían, cosa que en Libia no pasó. Claro, en todo caso también sabemos que a nivel internacional el derecho está quebrado y Estados Unidos hace lo que realmente le parece. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la expresidenta Michelle Bachelet, la actual comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Realmente está el mundo equivocado sobre la figura que ella actualmente representa por haber sido una víctima de la dictadura, por la historia de su familia, por la historia de su padre, por la historia de tortura? Sí. Porque hay algo que realmente no se logra entender en el discurso. Pareciese que se quiere identificar a Michelle Bachelet con una causa que ella realmente no representa. Claro, o sea, ella viene de la izquierda, sí, o sea, su padre se opuso, siendo un general de la Fuerza Aérea, se opuso al golpe de Estado del año 73 y por eso cae preso, o sea, lo meten preso, lo torturan hasta morir. Ella, tengo entendido que Michelle también estuvo detenida con su mamá. Así no sé es. Si eso es parte de su historia, ajá. Y también fue torturada. Ella, incluso durante la dictadura de Pinochet, ella estuvo, parece, cercana a un movimiento guerrillero que estaba enfrentando a la dictadura, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tuvo ahí una cercanía, era pareja de un miembro del este. Sí. Pero bueno, después ya, cuando ya viene la concertación, todo eso, bueno, salta la talanquera en el fondo, pero ella siempre ha quedado con esa imagen, como que si es de izquierda, y eso es un daño para la izquierda muy profundo, porque tiene ese discurso o esa imagen de izquierda, pero en el fondo cuando ella está en el poder, cuando están en sus dos gobiernos, hace desastre. O sea, en el primer gobierno... promete e incumple. Aparte de tema incumplir, de la constituyente, por ejemplo, sí, no sí, recuerdo ese fue bien. en el segundo, pero en el primero militarizó toda la Araucanía, que es la zona de los mapuches, porque en ese momento estaba está todavía muy fuerte la resistencia mapuche en contra del avance de las forestales, que les quitan sus territorios, los sacan, igual que los latifundistas, y la represión es una militarización de toda la zona mapuche, sí. Que donde han habido muertos, donde incluso organismos de derechos humanos han dicho que le preste atención porque, bueno, sobre todo por los niños, porque la violencia con lo que entran los carabineros a las comunidades, bueno, causa... los ponen al suelo, los apuntan, claro, a sus padres. Dices todo esto eso. Y recuerdo hace muy poco lo de Camilo Catrillanca. Claro, que ese es un ejemplo. Y en su segundo gobierno, por ejemplo, tenemos en ese mismo del caso mapuche la Operación Huracán. La Operación Huracán consistió en todo un laboratorio que tenía Carabineros de Chile para falsificar pruebas. Por ejemplo, con WhatsApp, ¿no? O sea, inventaban conversaciones WhatsApp para incriminar a líderes mapuches. Entonces mostraban esas pruebas. No, aquí está la conversación del líder mapuche con el otro que sí, que vamos a quemar esto. O sea, como que inventaban pruebas y ella no hizo nada. O sea, esa es la pregunta que hizo. No hizo nada. No hizo nada. O sea, se descubrió eso por una investigación periodística. Tengo entendido que fue eso, pero ya cuando destapó ella no hizo nada. O sea, no condenó, o sea, eso es algo escandaloso. Claro, como ahora, volviendo, sí, dime. La otra cosa, en su segundo mandato, además de todas las promesas que no cumplió, entre ellas el cierre de una cárcel de lujo, Punta de Peuco, que es para los militares represores de la dictadura. Son cárceles de lujo, donde tienen piscinas, canchas de tenis, tienen, no sé, son cárceles literalmente. Entonces, estaba el escándalo de que cómo es posible que pase eso, y ella prometió que la iba a cerrar y le iban a pasar a unas cárceles un poquito no tan lujosas. Y no lo cumplió. Y en esas cárceles están gente que estará vinculada al asesinato de su padre. O sea, a mí me indigna mucho, mucho la actitud de Bachelet. O sea, es ¿cómo se llama? Su informe es perverso, es indignante y debería darle vergüenza por su historial y lo que representa. Y de hecho lo que has dicho, con eso te quiero despedir y con tu reflexión, es que si algo llegase a suceder en Venezuela de esa magnitud como una intervención militar, se las verá con la historia. Es tu reflexión de lo que te he escuchado durante estos días. Sí, de hecho la carta, o sea, cuando ella vino, le entregué una carta, o sea,
le hice como, bueno, estoy viviendo aquí hace 10 años y le expliqué la crisis económica, cómo empezó con la caída de los precios del petróleo, después el 2017, cuando empiezan las sanciones a PDVSA, cuando se empieza a recuperar los precios del petróleo, empiezan las sanciones duras, todo el sabotaje económico. Le hice el paralelo con Chile, que es idéntico en muchos aspectos de la guerra económica y los bloqueos. Y también al final le puse, lo que usted diga tiene una responsabilidad histórica. Si hace un informe, no sé, equilibrado o valiente, que dice la verdad, bueno, va a fortalecer el derecho internacional, la paz, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, si por el otro lado hace eso, lo mismo que decía, va a allanar el camino para un aumento de las hostilidades, las agresiones, que es lo que optó al final. Sí le dije, eso sí. Es histórico. Y por último, quería decir, decírselo a ella, que es vergonzoso lo que hace y a lo que tú me decías de que ella, esa imagen de izquierda, creo que si un talento tiene ella es de hacerse pasar por mosquita muerta, porque es así como toda bonachona y así se hace pasar por mosquita muerta, pero pega la puñalada trapera. Así se lo hizo al pueblo chileno con no cumplir y con las represiones que tuvo, sobre todo con el pueblo mapuche, y ahora con Venezuela. Yo la vi, estuve un poquito ahí con ella toda simpática, bonachona, y después esto que es, claro, que es quedan perverso. Muchos por qué. Rápidamente te pregunto uno más por qué. Es absolutamente claro y evidente que la verdad sale a la luz, porque la verdad al final de cuentas siempre triunfa. Esto se sabía que iba a suceder. La verdad sobre lo que sucede en Venezuela está escrita, está dicha, están las organizaciones. ¿De qué manera entonces pensaría ella que esto no se iba a generar un gran problema, no solamente de carácter diplomático para Naciones Unidas? Sí, creo que fue la orden que tuvo que acatarlo, y yo creo que es parte de la estrategia de ya convencer a las organizaciones internacionales de que hay que aumentar las presiones económicas, diplomáticas, todo eso, y hasta incluso llegar a la militar. Estoy seguro que si no estuviera Rusia y China en el Consejo de Seguridad, que le darían veto a eso, ya estaría aprobado, como hicieron con Libia. Seguramente eso otra será una sería la responsabilidad historia histórica para ella. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, con eso te despido. Muchas gracias. Un placer. Igualmente, muchísimas gracias. a la orden. Vamos a regresar a la mesa para compartir con ustedes. Pablo, quédate con nosotros un minuto más y vamos a revisar. Miren ustedes, es una información totalmente relacionada con lo que ha sucedido durante esta jornada. Convocan a marcha en Caracas en rechazo a informe de Michelle Bachelet. El presidente de la ANC, Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, convocó este lunes a una gran marcha para el próximo sábado en rechazo al informe presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela. El PSUV expresó que el documento representa una opinión personal que omite aspectos cruciales como los llamamientos y acciones de violencia de grupos opositores contra patrimonios públicos y ciudadanos simpatizantes del proceso revolucionario. Allí entonces la convocatoria al pueblo venezolano para que se una a esta marcha el próximo sábado. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver ya lo vamos a revisar, ahí están las imágenes de Noticia Italia. En un hecho inédito, un tribunal de apelaciones de Roma condenó a perpetua a 24 militares, entre ellos se encuentran uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos. Los uniformados fueron acusados de la desaparición de más de 20 italianos durante llega este fallo de lucha. Vamos a verlo al volver aquí en Es Noticia.
En noticia Italia, un tribunal en Roma condenó este lunes a cadena perpetua a 24 exmilitares y jerarcas de varios países suramericanos en el marco del denominado Plan Cóndor. Se trata de una acción judicial inédita que revive la esperanza en los familiares de las víctimas de la dictadura de América Latina, y esto décadas después. Aquí los detalles. Esta nueva sentencia incluye a 24 represores de Chile y Uruguay por la muerte y desaparición de 42 personas de origen italiano en el marco del Plan Cóndor. El Tribunal de Apelación de Roma modificó la sentencia en primera instancia de 2017, que estableció cadena perpetua solo a 8 personas y absolvió a los 19 imputados restantes por haber prescrito los delitos, tanto de Chile y Uruguay como de Bolivia y Perú. El Plan Cóndor fue un macabro mecanismo de coordinación y apoyo entre las dictaduras militares suramericanas y Estados Unidos durante los años 70 y 80 para perseguir, capturar y asesinar a opositores. Según organizaciones de derechos humanos, la confabulación dejó más de 30.000 desaparecidos, 50.000 asesinados y 400.000 personas encarceladas en operativos aplicados por los militares de las naciones involucradas. Se basan en archivos secretos del Plan Cóndor, descubiertos en una comisaría de un suburbio de Asunción, Paraguay. Sin embargo, no existen o se han develado más registros oficiales de estos crímenes. Entre los imputados figuran el capitán de navío uruguayo, Jorge Trocoli, y su compatriota ex canciller Juan Carlos Blanco. Trocoli es el único que se apersonó durante el proceso judicial, puesto que residía en Italia. También habían sido condenados el dictador boliviano Luis García Meza, que falleció en 2018, el expresidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez, el exmilitar chileno Pedro Octavio Espinosa Bravo y demás miembros de las fuerzas militares y gabinetes de las cúpulas dictatoriales. La causa italiana inició en 1999, cuando familiares de desaparecidos denunciaron en Roma a los represores sudamericanos. Las pruebas identificaban a militares uruguayos como autores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Pasaron 20 años para que se hiciera justicia. Este es apenas el segundo juicio por los crímenes del Plan Cóndor en toda su estructura. El primero se realizó en Argentina y concluyó en 2016 con condenas a 14 represores argentinos y 1 uruguayo, de entre 8 y 25 años de prisión por más de un centenar de delitos de lesa humanidad. Sumamos información con Mateo Grillén, nuestro corresponsal desde Montevideo, en Uruguay. Mateo, buenas noches. ¿Cómo se recibe esta noticia en tu país? Buenas noches, Tatiana. Con muchísima alegría, realmente hoy en la tarde, después de conocerse esta sentencia histórica de los tribunales de justicia italianos, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos, más una muy buena cantidad de gente del arco del Campo Popular, se acercaron a la sede del PIT-CNT, de la Central de Trabajadores, para participar de una videoconferencia con abogados y familiares también que estaban allí en Roma para contar más detalles de esta histórica sentencia que efectivamente se aplicará sobre 24 jerarcas o ex jerarcas y militares de las dictaduras de Bolivia, de Perú, de Chile y de Uruguay. 13 de estos acusados son uruguayos. Uno es el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, que ya había sido acusado en la sentencia de primera instancia, pero se suman 12 militares o 12 ex jefes militares, entre los cuales está Jorge Trocoli, como bien decía el informe, que vivía en Italia después de escapar de la justicia uruguaya en el año 2007. Nunca se lo pudo hacer regresar al Uruguay para juzgarlo y finalmente ve entonces su caso en Italia y allí mismo es condenado a cadena perpetua. Y además también hay otros militares muy conocidos del Uruguay que cumplen penas en el Uruguay, entre los cuales está José Nino Gavazo, que hace poco hablaba y su que había tirado al mar a militantes dictadores sociales. Hay otro militar, Mato, que es prófugo de la justicia uruguaya, que se cuenta que vive en Brasil, pero que tampoco ha sido posible juzgarlo en el Uruguay, y el resto de los implicados y acusados o condenados en esta segunda instancia están cumpliendo penas de prisión en el Uruguay por delitos de esa humanidad. Así que realmente con muchísima alegría se vio en el Uruguay este fallo que 20 años tuvo que esperar a escucharlos, y con todo además
participación del Estado que fue sinuosa. En primer momento nunca se apoyó a las víctimas que habían establecido este juicio. Finalmente el Estado participó activamente en esta resolución y en realidad el Estado uruguayo, hay un comunicado de hace muy pocas horas atrás, dice que por las pruebas aportadas por el Estado uruguayo además se logra revertir la sentencia en primera instancia y finalmente se logra condenar a estos 14 personajes de la última dictadura militar uruguaya. Gracias, Mateo. Brevemente perdí la comunicación contigo, pero en la parte final esto nos ha quedado muy claro. Gracias, Mateo. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Raúl Olivera Alfaro, coordinador del Observatorio Luis Ibarburu, secretario de los Derechos Humanos desde Montevideo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. El observatorio se llama Luz Ibarburu, que es justamente una de las personas que iniciaron el juicio en Italia. El nombre del observatorio es justamente en homenaje a esta madre que murió antes de conocer este fallo y sin saber cuál había sido el destino de su hijo desaparecido en Buenos Aires. Muy interesante esto que nos dices para iniciar el análisis, Luz Ibarburu. Así comienza parte del conocimiento para América Latina, Raúl, de esta historia que hoy nos ha sorprendido sin duda por considerarse inédita, pero además por ser fuera de América Latina, por darse en Italia. ¿Quién estuvo detrás de esta lucha judicial durante estos 20 años? ¿Quién o quiénes? Bueno, inicialmente fueron, 5 personas, 5 familiares de detenidos desaparecidos y una víctima asesinada en Argentina, que originariamente contó con el apoyo y el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Central Sindical Uruguaya. Y desde acá del Uruguay, en esa etapa que, como ustedes mismos relataban hace un rato, empezó a fines de los años 90, y donde el fiscal que estaba a cargo de esa causa, que era Giancarlo Capaldo, durante esos casi 20 años se dedicó a recorrer el mundo y a encontrar informaciones en los distintos países sobre la actuación del Plan Cóndor y también, en el propio Estados Unidos, que hay que recalcar que de alguna manera las dictaduras del Cono Sur no solamente fueron auspiciadas por el gobierno de los Estados Unidos, sino que la implementación de estos planes del terrorismo de Estado contaron con la complicidad y la colaboración activa de los Estados Unidos. Entonces, en ese marco, nos parece que en esa causa se encuentran radicados un conjunto de documentos que prueban esa operación criminal que se orquestó en las dictaduras del Cono Sur, pero que también actuó en Estados Unidos haciendo atentados en la propia Italia y en otros países, donde últimamente se ha conocido que los militares uruguayos, el Plan Cóndor, tenía dentro de sus objetivos actuar fuera del país, inclusive en Europa, ejecutando a los opositores políticos. Y en ese marco nos parece que el hecho de haber concluido con la condena, de estos militares, y particularmente de Strócoli, que era un marino que coordinaba con la ESMA argentina en las tareas de represión a la oposición uruguaya, y que escapó de acá del Uruguay, él estaba siendo enjuiciado acá en el Uruguay, iba a ser procesado, y antes de ser procesado, argumentando su doble nacionalidad italiana, viajó a Italia y se refugió en ese país. En ese marco nos parece que la sentencia esta tiene un efecto muy particular, porque alguien que pensó que yéndose del Uruguay y refugiándose en otro país iba a escapar de la justicia. De alguna manera fue un brazo largo que se estiró durante mucho tiempo para llegar también al viejo mundo y ahí en Italia hacer justicia sobre esta persona que, reitero, pensó que había ganado la impunidad refugiándose en Italia. Y allá llega la justicia. Raúl, ¿queda algún sinsabor por ser él el único presente? ¿Qué sucederá con aquellos que aún viven pero no se encuentran dentro de Italia? ¿Hay alguna decisión judicial al respecto que se conozca? Todos ellos, el resto, están procesados y condenados acá en Uruguay.
O sea que de toda, digamos, la cantidad de imputados, los que aún estaban vivos, o fueron procesados acá en el Uruguay, o en este caso fue procesado en Italia. Hay solamente un militar, que es Pedro Mato Narbondo, que es una persona que está acusado acá de múltiples violaciones de los derechos humanos, que está prófugo, o sea que tiene captura internacional, digamos que es una de las causas que nos queda pendiente. Pero el resto, digamos, de los que fueron condenados a cadena perpetua, ya están condenados acá en el Uruguay. Si bien es cierto que están en situaciones de privilegio porque tienen cárceles especiales, muchos de ellos están con prisión domiciliaria, pero a ellos ya acá en el Uruguay logramos desde el Movimiento Popular y las organizaciones de derechos humanos que fueran enjuiciados y le aplicaran penas a algunos de ellos de más de 30 años. Acá en el Uruguay no existe la cadena perpetua, sino que el máximo de las penas son 30 años, bueno, y a muchos de ellos ya se le aplicó una condena de 30 años. Por lo tanto, desde el punto de vista procesal, ellos primero van a tener que cumplir la condena acá en el Uruguay. Y por la edad que tienen, cuando cumplan esa condena, ya deberían de tener más de 100 años, y por lo tanto va a ser difícil que sean extraditados a Italia, porque por otro lado, ellos también tienen pedido de extradición por parte de Argentina, por delitos que cometieron en Argentina. Por lo tanto, digamos que esta condena de carácter perpetuo, como lo estableció la justicia italiana, para algunos de ellos tiene un carácter simbólico. Simbólico desde el punto de vista de que pensar que un Estado le aplica a una persona la cadena perpetua es una forma de alguna manera de evaluar la gravedad de los delitos que cometieron. Y en ese marco nos parece que para la sociedad civil, para los valores democráticos, es un elemento muy importante. Fallo simbólico, fallo histórico y que seguramente generará jurisprudencia porque de esto aún hay mucho que contar. Gracias, Raúl, gracias por ayudarnos a entender lo que ha significado. Muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Y la última reflexión que quiero decirle, dígame, es que concluido esta causa, la conclusión que nosotros llegamos es que la lucha paga. Y el haber dado la lucha de alguna manera es la recompensa que tenemos hoy con este fallo. Esta larga lucha, sin duda, lo comparto con usted y lo abrazo. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es noticia Irán. El gobierno persa superó el límite de enriquecimiento de uranio pactado en 3,67% en 2015. Rusia, China, Alemania, no podría faltar Estados Unidos, han reaccionado. De nuevo, la escalada de tensiones se centra en ese lado del mundo. Planteamos una pregunta: ¿qué implica este aumento del 3,67 al 4,5% para el programa nuclear iraní? Vamos a profundizar en ello al volver, aquí en Es Noticia. En noticia Irán, tal como fue anunciado la víspera, el nivel de enriquecimiento de uranio del país persa superó el 4,5% este lunes. Las cascadas de reacciones internacionales están sobre la mesa, mientras que un nuevo espacio de tensión se genera entre Irán y Reino Unido. Aquí los detalles. El encargado de hacer el anuncio fue Behrouz Kamalvandi, portavoz de la agencia nuclear iraní. Así, Teherán cumple su palabra de aumentar el enriquecimiento de uranio tras 2 meses de espera de apoyo concreto de la Unión Europea contra las sanciones de Estados Unidos. De acuerdo con el pacto nuclear firmado en 2015, el gobierno persa debía mantener el límite de uranio en 3,67% y este lunes superó el 4,5%.
De acuerdo con sus autoridades, la medida obedece a la reducción de sus compromisos con el Plan de Acción Conjunta hasta que se logre un resultado. En declaraciones a la prensa, la Cancillería china acusa a Estados Unidos de la acción iraní por las presiones unilaterales y las crecientes sanciones. Asimismo, llama a bajar tensiones, pero nada más lejos de la realidad por ahora. Este mismo lunes se conoce que un petrolero británico no ha entrado en el estrecho de Hormuz por temor a ser retenido por Irán. Recordemos que el pasado 4 de julio, la Marina Real Británica capturó el Grace One, cargado con crudo iraní, en las aguas españolas en el estrecho de Gibraltar, bajo el alegato de que el carguero se dirigía a Siria y, por ende, violaba las sanciones de la Unión Europea contra el país árabe. Irán calificó la medida como piratería marítima. Ahí están los hechos. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Nicola Hadwan Shadwan, analista internacional, con nosotros desde Valparaíso, Chile. Nicola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, gusto saludarte. Buenas noches. Igual el gusto es nuestro, Nicola, muchas gracias. Preguntábamos, antes de la pausa dejábamos allí ya el interrogante planteado, ¿qué significa este aumento de uranio del 3,67 al 4,5%? El gobierno iraní, me adelanto en la respuesta que da oficialmente el gobierno iraní, dice que esto no implica riesgo a nivel militar, que es un asunto para contener y para mantener sus plantas nucleares. Sin embargo, sí vemos cómo se generan los grandes titulares en el mundo. Y quiero conocer tu visión. Bueno, lo que ocurre aquí al aumentar los niveles de enriquecimiento del uranio es entregarle a Irán no solo la posibilidad de un mayor desarrollo técnico-científico, sino que más bien en el uso de esta energía. Es una energía que le va a permitir a Irán un desarrollo industrial, un aporte energético a la población mucho más importante que aquel que le entrega con el enriquecimiento del 3,67%. Cuando Irán dice que no tiene intenciones de perjudicar ni agredir absolutamente a nadie, para fabricar un artefacto nuclear se requiere enriquecer el uranio sobre un 90%, de manera que Irán, con llegar a un 5%, un 20%, que es lo que se pretende, no significa peligro militar alguno, ni tampoco una amenaza para ninguno de sus vecinos y ningún país del mundo. ¿Y por qué se genera entonces este nivel de alerta? Incluso Alemania ha respondido pidiendo a Irán que se mantenga en el plan acordado en 2015. Claro, porque resulta ser que también este plan que ellos pretenden que se siga manteniendo de esta manera, unido al bloqueo económico, significa una limitación del desarrollo industrial, comercial de Irán. Eso es lo que les preocupa a ellos, porque los planes norteamericanos de Occidente para todo el mundo, que ya han cambiado las tácticas anteriores. Las tácticas anteriores era dar un golpe de Estado brutal, donde se asesinaba por la fuerza de las armas a cuanto opositor a los intereses norteamericanos había. Nada más que en América Latina se asesinó a 400.000 dirigentes. Entonces ellos cambian ahora. El primer plan es un bloqueo económico y una limitación del desarrollo comercial. Segundo, el apoyo de una oposición, entre comillas, democrática, por no decir traidora frente y aliada con el capital extranjero, que le proporciona la suficiente agitación al interior del país. Tercero, la compra o el establecimiento de sistemas judiciales que le permiten descalificar y llevar a juicio a los dirigentes. Y el tercero, el cuarto plan, es que cuando todos estos llegan a un punto de desequilibrio interno, entonces vienen lo que ellos denominan los golpes de Estado blando. Un poco para hacer la semejanza en lo que se ha hecho en Venezuela, que ellos han intentado un golpe de Estado duro, pero afortunadamente el nacionalismo y el patriotismo nacionales bolivarianas de Venezuela ha impedido y se ha opuesto a asesinar a su propio pueblo.
lo que buscan aquí en Irán es exactamente eso, limitarle su desarrollo económico, cosa que la satisfacción de las necesidades económicas del pueblo iraní no puedan ser satisfechas por la limitación de Irán, que toma esta decisión de dos al bloque europeo, que no solamente atendiera a la retórica, sino que concretara el apoyo para tratar de disminuir el impacto de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos. En estos 2 meses, ahora con esta reacción, ¿debemos entender que la Unión Europea no ha hecho nada? Exactamente. La Unión Europea no ha hecho nada. Pudo haberlo hecho hace bastante tiempo. Pero aquí hay que entender que las transnacionales comerciales, industriales y bancarias de la Europa Occidental y de Estados Unidos están entrelazadas juntos con los capitales sionistas, judíos sionistas en Estados Unidos, están entrelazadas de manera tal que forman prácticamente una unidad. ¿Están de acuerdo? Lo que ha buscado y esperaba la Unión Europea era que las sanciones norteamericanas hicieran efecto en la economía y en el pueblo iraní para llevarlos a entregarse, a rendirse al capital y a Estados Unidos para poder instalar en Irán un gobierno títere que sirviera a los intereses norteamericanos y europeos. Los europeos lo que han estado haciendo, como digo, es ganar tiempo esperando que las sanciones que ha hecho Estados Unidos sobre Irán hicieran efecto. Eso es. Europa no es inocente de esto, es parte del complot. Lo que ocurre es que hay una retórica distinta. La brutalidad de Donald Trump y todo su grupo de halcones, guerreristas, belicistas, gente que todo lo quiere solucionar con la sangre, con el golpe de Estado, con el asesinato, con la intervención militar, bueno, se contrapone a la Unión Europea que quiere hacer exactamente eso, pero lo hace de manera más sagaz, más oculta y que aparece prácticamente y quieren presentarse como blancas palomas, pero a diferencia de Estados Unidos, Europa tiene una opinión pública mucho más culta, más desarrollada y más organizada que la norteamericana, que todos sabemos es un pueblo que las transnacionales norteamericanas, el complejo militar industrial y los partidos tienen idiotizada, es absolutamente idiotizado y manejado por una camarilla gangsteril, golpeadora, criminal, que gobierna Estados Unidos y que pretende imponernos el dominio a los distintos pueblos del Medio Oriente, África y América Latina, que ellos consideran su patio trasero, vale decir, sin embargo, Nicolás, fíjate, sí, hay algo que llama la atención y que resulta muy interesante, también producto de las tensiones que existen entre Estados Unidos y China. China hoy, en esta reacción a la decisión que toma el gobierno de Irán, dice muchas cosas. Entre esas, con toda claridad, que todo esto que está pasando es culpa directamente de las decisiones de Estados Unidos, particularmente de haberse retirado del acuerdo nuclear con Irán en 2015. Claro. ¿Esto abre un nuevo nivel de tensión Estados Unidos-China? Efectivamente, uno de los objetivos del dominio del petróleo de Irán y del petróleo venezolano es justamente dominar esos petróleos para darle un precio y aplicarle un precio monopólico a China para limitar el desarrollo económico de China, que es el principal competidor y que ha sacado de los mercados a Estados Unidos. Porque la gran diferencia que hay entre China y Estados Unidos es que China está presente en la economía de todos los países haciendo buenos negocios de igual a igual con sus pares. En el caso norteamericano, lo que pretende no es hacer buenos negocios, es robarse los recursos a los países, llevárselos casi sin costo y que la miseria de los pueblos latinoamericanos y árabes financien la opulencia y el nivel de vida del pueblo norteamericano. La primera víctima más allá de Irán es China. Y detrás de China viene la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la organización que aglutina en sí al 65% de la población del mundo y el 70% en la riqueza mundial, y que no están comercializando en dólar.
ese dólar peregrino que le permitió a Estados Unidos vivir prácticamente gratis durante décadas. Hoy en día eso, junto al BRICS, está significando que la gente, los pueblos, los países, al comercializar en sus propias monedas, dejando de lado el dólar, están permitiendo la libertad de los pueblos, porque Estados Unidos utiliza el comercio mundial y utiliza la banca internacional para someter a los países en bloqueos brutales. Miremos nosotros el ejemplo de Venezuela, donde el bloqueo ha sido brutal, donde Estados Unidos y algunos países europeos le han robado los activos que tiene Venezuela en el exterior y le han impedido el abastecimiento de medicina, alimentos y otros insumos que necesita para llevar adelante en forma normal el país, y luego acusan al gobierno venezolano de ser el culpable. Esa es la gran diferencia, como digo, que hay entre los chinos y los norteamericanos. Los norteamericanos pretenden robarse o llevarse gratuitamente los recursos de estos países. El verdugo que después aparece como Salvador, Nicola. ¿Cómo? El verdugo que luego quiere aparecer como el salvador del asunto. Y mira todo lo que hay detrás cuando hemos planteado un tema, todo lo que hay detrás. Gracias, Nicola, por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias, que recordamos regresa después de un mes de haber salido del aire, de haberle cedido el espacio por un asunto que tanto le interesa y tanto le apasiona a los latinoamericanos y por supuesto a tantas personas en el mundo. El fútbol, como también nos apasiona el análisis político que les ofrecemos cada noche aquí a través de la pantalla de Telesur con el Noticia y el análisis de coyuntura. Así que lo vamos a dejar con otro hecho que se daba aquí en América Latina. Sucedió en Perú y nos encontramos mañana 8:30 de la noche hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Será hasta entonces, sigan con nosotros.